caballeros, 30% de descuento hasta agotar existencias. Te sonará oferta comercial, pero es un asunto vital. Hasta agotar existencias. Mientras ellas se agotan, ¿te parece bien que pasemos un rato juntos? ¿Para qué? Buena pregunta. Para hablar de ti, de mí, de nos, de vos, voz viva, y de tantas cosas que no son comunes. ¿Te quedas? Allá tú. Porque esto es Hasta agotar existencias. 11:1. Gran estreno mundial. Te cuento así. Es para introducir, para que te des cuenta de lo que va a tratar. Mira, te cuento otra vez, empiezo. Haz cuenta que no dije nada, son las 11:02. Llega Fabián, endereza el micrófono, yo no sé, estos trucos, más que micrófono, es el crófono de Fabián, porque a él sí lo reconoce. Entonces vuelvo a repetirlo. Antes dicho que no se oyó muy bien por razones microfonales, porque esto no es mío. Micrófono suena muy posesivo. Estoy ensayando una composición musical que yo creo que va a tener un éxito rotundo. Es novedosísima, ingeniosísima, y voy nomás en la letra, todavía me falta la música, y si la logro integrar luego te la canto, ahora nomás te la cuento. Dice la letra: de las lunas, la de diciembre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud. Muy original, ¿no te parece? Ya la viste, anda por ahí, donde la luna suele andar. Y esto es una apuesta así, astronómica, no tiene nada que ver con la astrología. 11:37, viernes, la luna va a llenar plenilunio. La luna de diciembre, 12 de diciembre, luna llena. ¿Por qué a las tantas de la mañana? Porque la hora de referencia es la hora universal coordinada, la hora del meridiano de Greenwich, entonces súmale y a esas horas, luna llena. Y esto que viene a cuento, que tengo una teoría. Acuérdate, soy un historiador amateur, no tengo pergaminos, títulos, reconocimientos, que va. El único premio que estoy tratando de obtener se llama Premio Tuinte, tu inteligencia, esta noche. Entonces, dicho lo anterior, mi teoría se llama verdades poéticas. Son verdades encantadoramente poéticas, que son tan sustentables o tampoco lo mismo como verdades poéticas. De eso nos vamos a ocupar en segunda instancia, porque primero, estos iniciales minutos, es como ¿cómo se llamará? Lista de presentes, acuse de recibo, gratitud, llámale como quieras. Sábado, última reunión del año, allí en mi apreciada proveeduría de tinta seca, entre otras formas apodada La Berinta, ahí donde yo hago gárgaras de tinta seca para poder echarme a volar en la noche con la lengua y encontrarme con tus maravillosas orejas. La última reunión, y fue Recuquis, así le llamo la pasionaria. Sí, todo está condicionado, ese sí. Si andando el año, ese que está a punto de cambiar de numeral, nos encontramos, tal vez te cuente la historia de la Isla de la Pasión, que hace muchos años, por televisión y mucho más elocuentemente que otros intentos que se han hecho. Déjame repetir esa maravillosa oración: bienaventurados los que nos imitan, porque de ellos serán todos nuestros defectos. La Isla de la Pasión, por eso le llamo yo a María Refugio Puga, la pasionaria, porque ella me prestó una serie de documentos estrujantes sobre esa partícula de la historieta nacional tan desconocida. Estuvo ahí Pedro Barbosa,
Sí lo conoces, Pedro, de la Filarmónica, toca la viola. Óscar Aceves, constructor de castillos, se dedica al área de construcción y a la fabricación de eso que tanto se ocupa para la construcción, castillos. José Guadalupe Caro, Caro que significa apreciado. Ruth Orozco, maravillosa y fiel oyente. Luis Jorge García, que es de los contribuyentes a la conversa. Algún día retomaré. Acuérdate, por favor, toma nota. Yo me llamo Álvaro González. Mi función era de ventilador. O sea, me subo a la antena a ventilar historias. Yo no soy investigador, ¿qué va? Que me gustaría mucho eso de serlo y además navegar por las tibias aguas del sustento presupuestal. No, soy ventilador. Y me valgo de amigos para ventilar cada historia. Luis Jorge García en alguna ocasión aportó toda una investigación de algo que te podrá parecer raro. ¿Por qué Jalisco se llama Jalisco? ¿Por qué si el nombre es de Nayarit? ¿Por qué se llama el que es que libre y soberano estado de Jalisco se llama así? ¿Y por qué empezó a escribirse con X y acabó escribiéndose con J? También es como el caso de México. México empezó escribiéndose con J y ahí fue al revés, luego se hizo X porque suena mucho más México, Mexica. Pero la historia, hermoso juego de palabras. Beatriz y Félix Tornel, Beatriz Martínez, Félix Tornel. Félix es el mentalista de la conversa. Siempre aporta eso que me permite hablarte con buen aliento. Mentalista, Félix, amable, amigo de hace muchos años. Rafa Fá Rodríguez, nuestro apreciado Rafa Fá. Allí estuvo el sábado. Javier Aceves, Luis Manuel Moreno, Ricardo Santana, Arturo Armenta. Ricardo Santana y Arturo Armenta, par de amigos apreciables y apreciados. Me hace mucha gracia, oye, esto porque fue uno de los asuntos que abordamos en la conversa cara a cara del sábado. ¿Por qué somos prosopopéyicos los mexicanos? Somos dados a la rimbombancia, al barroquismo. Te pongo casos muy radiales y muy claros. Yo no te pido que me escuches, con que me oigas me basta y me sobra. Oyes, pero todo el mundo escuche usted la radio y esa voz así tan... Te contaba lo del barroquismo porque el muy iluminado Francisco Ignacio Madero González Garza, iluminado, ayer estaba leyendo un artículo de un nuevo libro de Frederick Katz sobre Madero, cómo consultaba a los espíritus, nuestro revolucionario institucionalizador o precursor de eso que fue tantas revoluciones, y era espiritista, y el espíritu de José le decía que él era la divinidad que iba a guiar a este país. Y yo creo que José, el espíritu, le inspiró ese de sufragio. ¿Quién sabe? Ya te lo he contado, lo que significa todo el extrañísimo origen de la palabra sufragio, pero era más directo decir voto. Pero somos prosopopéyicos y barrocos. Y a Ricardo Santana, te decía, oye, a los de la mesa central, siempre tienen un ayudante, un invitado, mi querido. Oye, pero eso se me hace de un suavitel. Mi querido Fabián, imagínate que yo le dijera mi querido Fabián, pero ellos así se dicen, aquí está mi querido, qué cosa más barroca. Y Ricardo Santana, Arturo Armenta, que están de cara al futuro. Bueno, ahí está un monstruo que se llama China. Todo el mundo le compra, nosotros vamos a ir a ver qué le vendemos a China. Juan Inés Sedano, que insiste que hay que cambiar de horario la conversa porque a estas horas el bostezo, la rurru, y qué bueno que tú no estás todavía. Pues ya te dormiste. Dale, despierta porque queda un buen rato de conversa.
José Díaz López, Octavio Peñalosa, el que me obligó amablemente a ir 53 minutos, estuve en la feria, que fue más que suficiente para presentar eso que me dedico hoy, que se llama Madrugadía. Adrián Pérez y Franco López, siempre tan obsequioso, tan oportuno, y ¿qué más? Hablas. Hay un sistema novedosísimo a partir de ahora de comunicación, pero voy a poner la voz, tal vez la tuya, la sorprendente voz del más allá que me alienta a seguir con esta conversa ventilante de tantas historias e historietas. Bucerías. Álvaro, buenas noches. Te hablamos de Bucerías. Somos un grupo de personas que lo escuchamos cada vez que podemos y lo felicitamos por su brillante forma de ver esta vida. Gracias. Del restaurante Basi. Mucho gusto. Alcanzo a entender como el restaurante Basi o algo así. Bucerías, mil gracias a ese grupo de amigos allá de cara al mar. Señal de que la retransmisora de allá de Puerto Vallarta, del rincón de Palmar de Aramara, me echa a volar de cara al Pacífico a estas horas de la noche. Puerto Vallarta, Alan y Regina, que son mis hijos, oyen, espero que estén ahí. Bueno. Aquí Gabriela Fernández, por acá por el rumbo de Santa Anita. Oye, sí, yo quería comentar algo. Mira, no siempre me es posible escuchar tu programa, que me encanta. Y creo que en alguna ocasión dijiste que si queríamos que se repitiera. Bueno, yo agradecería muchísimo a Radio Jalisco que pudieran repetir tus programas, digamos que por ahí de la hora de la comida, así como cuando te teníamos en televisión a la hora de la comida, no me perdía un programa, por ahí de 2, 3 de la tarde. Espero les hagas llegar esta solicitud a Radio Jalisco. Y bueno, pues aquí seguimos en la conversa. Estate bien. Saludos. Gaby, nunca supe, ¿recuerdas aquella ocasión cuando ofrecimos, si te interesaba, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley? Yo no sé, nunca supe si Gaby Fernández había pasado ahí por la Verinta, pero yo no tengo acceso a las autoridades de Jalisco Radio. Y tú comunícate con ellas y diles de otro horario, porque tienen conciencia de los horarios. Lo mejor en las mejores horas y lo peor en las horas no tan buenas. Esta es la mejor hora para mí y por ti. Y no creo yo ser un gran manejador de la lengua, pero gracias. Alba, ya has de saber quién habla. Hoy es número 1 para felicitarte, yo y la Real Academia de la Lengua Española, por, como dice la canción, La Noche de Anoche. Quiero felicitarte porque en realidad estás engrandeciendo nuestro vocabulario y es una maravilla poderte escuchar todas las noches que pueda estar yo en el aire escuchándote. Ándele pues, Alba, saludos al doctor y ya sabes quién habla, Lole. Hasta pronto, adiós. A los parientes, amigos, se les conoce cuando uno se sube a la antena y habla. Y Lole es primo, es de la familia. Y no, la noche de anoche hacía referencia a la noche del pasado viernes cuando subí a la antena a esto, a buscarte. Qué bueno que hoy te encontré. Y esta es la gran noticia de la noche. Alvar, soy Héctor Ursúa y tengo buenas noticias. La buena noticia es que a partir de ahora, si tú pones en la computadora alvargonzalez.info, ya estoy en la web. A partir de ahora, y gracias a Héctor Ursúa, algo que no había sido posible aquí por el respaldo de la muy amable emisora, ahora es posible gracias al amigo Héctor Ursúa. Y un minuto más de agradecimientos. Gloria Romero, que fue allá a la mesa central a aprender técnicas odontológicas y que ha aprendido con la conversa. Yo también aprendo mucho. Y que
otras radios no tienen mucho interés por la radio compensante, por el hercio compensante. Claro, eso no es negocio, esto no es negocio. Rodolfo Macías, gracias por tus mensajes. También Guillermo, yo le llamo amablemente Guillermo Dina, quien a pesar de los horarios y los cambios de antena sigue presente. Albricias, eso ya lo dirás, Albricias, ¿qué significa? Luego te cuento. Tonatiu Moreno, quien me ha ayudado a una aventura. Tú sabes, esto es un poquito sucio. Yo sin saliva no podría hacer palabras. Entonces, Tonatiu me ayudó a untar saliva en un disco compacto. Un asunto un poco peliagudo, pero ya ahora con la página web alvargonzalez.info te mantendré, si quieres, al día de lo que estoy haciendo con esto que es la lengua. Carlos Alberto Centeno, quien se enoja porque le cambio de nombre. Carlos Alberto Centeno, gracias por tu presencia, por desvelarte y acompañarme. De las lunas, la de diciembre es más hermosa, ¿verdad poética? Ya te diré a qué viene a cuento todo eso si me acompañas. 17 minutos pasan de la hora, yo aquí sigo, allá tú, sí. Seguimos hasta agotar existencias. Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. Y por favor no digas que yo soy inventor o que yo me lanzo solo al aire, me da mucho vértigo. Siempre traigo refuerzos. Claro que mis acompañantes vienen disfrazados. ¿Por qué? Porque aquí son muy estrictos los controles de seguridad y a estas horas de la noche, imagínate ahora que llego y en la puerta está una chica, creo que viene de Unión de Tula ella, con todo el cuerpo tatuado y no la dejaron entrar porque pues llama la atención, pero ya ven las costumbres allá del sur de Jalisco. Entonces a mis invitados los traigo disfrazados de tinta seca. Aquí está Martín González. Martín González Guzmán, quien, según mi opinión, que no es de un experto, merecería que su obra tuviera mucha mayor difusión. Se titula Efemérides de Jalisco. Aquí voy a hacer un rodeo. Una de las grandes ventajas de los noticieros, ¿está bien dicho así? Noticiarios, hay que ser, te digo, prosopopeicos. Hay grandes discusiones sobre estos asuntos tan bizantinos como barrocos, pero ¿me entendiste? Es que se repiten y se repiten. Hoy es el 1 de la mañana, ves el último de la noche y lo mismo, ad nauseam. Hoy, ya te habías enterado, fue la celebración o conmemoración, o ¿cómo estará bien dicho? 60 aniversario de la Declaración de Derechos, se llamaba Derechos del Hombre, pero ahora con eso de las finezas y la prudencia de género, hay que decir derechos humanos. Naciones Unidas, Nueva York, los derechos universales, derechos del ser humano. Ya los habrás oído, los han enumerado incansablemente los notificadores, los distribuidores de la verdad, a escala local y nacional, los de la mesa central y no sé acá. Entonces, uno de esos derechos tiene que ver con la cuestión laboral, esclavitud. Guadalajara, Jalisco, 1810. Diciembre. ¿Te acuerdas? Te ubicas en el Valle de Temajac. ¿Sabes dónde está la Plaza de la Liberación? Así es su nombre completo. Ahora ya, por economía y compactación, si ya Guadalajara ya va en GDL. ¿Por qué? Porque así es la compactación del lenguaje con el menor esfuerzo, decir nomás. Plaza de la Liberación, ahí está Hidalgo rompiendo cadenas.
Por cierto, la primera estatua, la original, la que a mí me tocó ver en el acto inaugural, calcula mi edad, allá en la era 50 del siglo pasado, estaba bastante feyucha y la repusieron por otra que no está muy gloriosa, y la anterior se la llevaron a un parque de la Solidaridad y por allá está abandonada. Hidalgo rompiendo cadenas, esclavitud. 1810. Pero esa es una verdad encantadoramente poética y vamos por orden. Voy a echar un poco de reversa porque vamos a correr ahora del 1 de diciembre a la fecha actual. Mira, ya vamos al día 10, llevados de la mano de este amigo que no lo conozco, Martín González Guzmán, y sus efemérides. Recuerda, la palabra efemérides tiene que ver con eso de efímero, lo que ha pasado, pasa, volando tiempo ya. ¿Qué tanto tarda en concluir el 2008? Oye, aquí un paréntesis. Izazul, México, 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 Mesa Central, está funcionando la web. Habla Izazul y dice, oigo, la conversa. Esto es prodigioso. Esto para mí es mi gratitud a Héctor Ursúa, a Óscar Avilés, quienes han hecho posible que circule la conversa a través de la web y alcance orejas distantes más allá del Cerro del Cuatro, en el Valle de Temajac, más allá del Cerro de la Escalera, en Guzmatlán, el Valle de Zapotlán, y más allá de aquel lugar, Palmar de Aramara, Puerto Vallarta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La historia es muchas historias. También lo afirmo yo. Te repito que no soy sino un historiador amateur. Te traduzco, amante de Doña Historia. Confeso, amante de Doña Historia. Sin pergaminos, sin títulos, sin premios, sin... 1 de diciembre. José María González Hermosillo, junto con... José María González Hermosillo, junto con Pedro y Pascual. Pedro sí tiene calle en Guadalajara, Pascual no. Pedro Moreno. Intentan tomar Lagos de Moreno en 1814. No lo lograron. Pero antes, en 1810, aquí en Guadalajara, José María González Hermosillo fue nombrado brigadier general ¿por quién? Por el Generalísimo de América. Fíjate qué título. Generalísimo de América. Miguel Hidalgo y Costilla Callaga. Y eso es barroquismo. Acuérdate, somos prosopopéyicos. Hay que... ¿quieres el nombre completo? Miguel Antonio Ignacio Gregorio Hidalgo y Costilla Callaga. Por nombre no quedaba. Generalísimo de América. Y le dice a José María González Hermosillo, lo nombra brigadier aquí en Guadalajara, y le dice, vete para el norte, y allá prendes la mecha de la revolución de independencia. Mira cómo las cosas se enganchan tan prodigiosamente, oyendo noticias, esas noticias que se repiten ad nauseam. Hoy, no sé en qué se basen o quién haga estas investigaciones, pero si lo dudas, allá tú. ¿Cuál es la ciudad más cara de todo este país? Hermosillo. Yo lo oí, yo ni voy a ir a confirmarlo, ni voy a entrar en ese juego que yo le llamo el juego de los piorismos, porque es una competencia a ver quién vive en la peor ciudad, así lo digo, peor ciudad del mundo. Es una competencia secreta, es una competencia hermosísima, masoquista, es una competencia llena de tenebrosidad, pero mi ciudad es peor que la tuya. Prende el radio ya los de la Mesa Central y se están quejando, acá no se puede vivir, ya no hay por dónde transitar. Se llama, ¿cómo le llaman en términos así muy barrocos y muy prosopopélicos? La carga vehicular. El cochesterol, está aquello atascado de coches, pero carga vehicular. La peor ciudad, pues decían los especialistas que la ciudad más cara de la suave áspera patria se llama Hermosillo. Y a lo que voy es a esto, ¿por qué Hermosillo se llama Hermosillo?
por José María González Hermosillo, que fue nombrado en Guadalajara en 1810, diciembre, brigadier y enviado hacia el norte a hacer la revolución de independencia. Y como la historia es muchas historias, mira, los de Jalos, ¿cómo debemos decir dónde debemos poner el acento, señor Zabludowski? Usted que inventó eso de Tenochtitlan y Teotihuacán. Debemos decir Tepatitlán, Jalostotitlán. Yo le digo Jalostotitlán. Los de Jalostotitlán dicen que José María era de Jalos. Y un día unos amigos de Zapotlán, yo le sigo diciendo Zapotlán porque la tradición oral no se equivoca, don Jacobo, a pesar de sus afirmaciones vanas con las del señor Novo, pero ¿cómo la televisión puede cambiar acentos? Zapotlán, un día me llegan con unas actas de nacimiento bautismales donde se confirmaba, según los de Zapotlán, que José María González Hermosillo había nacido allí, en Zapotlán. La historia, es muchas historias. Y Hermosillo yo no conozco, no sé qué tan hermosillo sea ese lugar, o será feillo, cuéntame tú. Para eso está el 31 21 88 80 y alvargonzalez.info. Por eso se llama Hermosillo la ciudad más cara del país. Según oí que repetían una y otra vez los allá especialistas regaladores de la verdad desde la mesa central. Pero sigamos así con estas anécdotas. Diciembre 1872. 2 de diciembre fue electo gobernador de Nuevo León Eleuterio González. Algún día, andando el año que entra, te contaré la historia de Gonzalitos. Si tú vas a Monterrey, hay una calzada, yo no sé la calzada, pero es una calle principalísima y un hospital. El hospital, el equivalente aquí al hospital Fray Antonio Alcalde, o también hospital civil, que se llama así, Gonzalitos. Qué personaje tan maravilloso, Eleuterio González, que nació aquí en Guadalajara, González Mendoza se apellidaba, y se fue para el norte, a Monterrey, y fue el gran instaurador de los servicios de salud de Nuevo León, y el gran doctor. Es toda una historia, una biografía estrujante, cuando se casa Gonzalitos, y ese individuo nefasto, pero ahí está, entronizado por la historieta oficial, ese Mariano Arista que le roba a la esposa a Gonzalitos, y una historia terrible. Luego Mariano Arista, que no fue bueno para la guerra cuando vienen los visitantes, estos señores que venían por las Sagradas Escrituras de los sobrantes territoriales de México. Mariano Arista resulta ser un gallinita sin calzones, para la guerra muy malo, y lo hieren. ¿Y quién lo cura? Gonzalitos. Y dice Gonzalitos: yo soy médico, yo no soy juez. Pero sigamos con el anecdotario. 3 de diciembre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en diciembre de 1528? El malo de la historia oficial, Hernán Cortés, informó al rey de España sobre el abordaje de la provincia de Colima, y ya menciona un puerto que es prodigiosamente histórico, y que, como nosotros hemos editado muy mal nuestra historia nacional, el puerto se llama Barra de Navidad. Ya lo menciona Hernán Cortés en 1528. Llega en 1796, llega a Guadalajara procedente de Burgos, o sea, era Burdales, Juan Ruiz de Cabañas y Crespo. Él fue el constructor, el hacedor de la Casa de la Misericordia. Yo tengo ahora muy fresco el recuerdo de esos 23 patios de ese edificio monumental construido al modo del Escorial por Manuel Tolsá. Ese sí, Tolsá, no como la calle de Tolsa, que no tuvo nada que ver con el arquitecto que contrató Juan Ruiz de Cabañas y Crespo para construir ese monumento fascinante. Y Juan Ruiz de Cabañas y Crespo también resulta ser todo un personaje lleno de dicciones y contradicciones, como todos los seres humanos, toda historia humana.
Juan Ruiz de Cabañas y Crespo es el que está presente como máxima autoridad eclesiástica cuando Iturbide se convierte en emperador. Pero acuérdate que no nacimos para imperio, nacimos para república, nacimos para... Es una pregunta que todavía está en vías de respuesta comunitaria, nacional. 1810. Hay un personaje que para mí tiene una dimensión más heroica que la que ocupa el primer lugar en el rango patriótico nacional. Ese personaje fue originario de San Ignacio, Piedrabola, Guanajuato, ahora se llama Manuel Doblado. Ese personaje fue el amo Torres, cuyo apellido le montaron a esa población la casa matriz de los equipales Zacualco de Torres. Fue el que te trae a vivir, a reponer de las derrotas aquí a Guadalajara, a Hidalgo y a sus huestes insurgentes. Fue el último en huir de Calderón, el que permitió que salieran disparados a buscar el norte, a donde se iban a refugiar Hidalgo, Allende, Navasolo, Rayón y toda la tropa, el amo Torres. Pero Hidalgo, diciembre de 1810, estaba aquí en Guadalajara. Un mes se pasó. Y yo llamo que fue una etapa de respiro, de reorganización, de recreo, de bailes, de fiestas, de planear el futuro, que no le resultó muy bien planeado. Pero 1810 empieza Hidalgo a echar a andar la imaginación libertadora. El 5 de diciembre de 1810, ahí donde se llama ahora Palacio de Gobierno, lo identificas frente a la Plaza de Armas, que no se llama Zócalo, pero así quieren llamarnos allá los de la mesa central. Deben entregarse lo natural y las tierras de cultivo sin que para lo sucesivo puedan arrendarse. Es un maravilloso decreto de Hidalgo al que nadie le hizo caso. Pero hombre, pues, este país, y desde 1810, es un país maravilloso en el papel. Y es aquí donde encaja lo de la Declaración de Derechos del Hombre con lo que ocurrió el 6 de diciembre de 1810 también en Palacio de Gobierno, cuando se declara la abolición de la esclavitud. Sí. La Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, que cumple 60 años ahora. Lo mismo, que la esclavitud es algo que no debe ser tolerado. Pero te recuerdo que ese maravilloso sistema que se llama capitalismo salvaje, que está crujiendo por razones que ya hemos platicado tú y yo, requiere de algo para su funcionamiento, algo esencial, mano de obra barata. Y si es gratis, mucho, mucho mejor funciona el tal capitalismo salvaje. Ahora retomamos la conversa, dejamos allí a Hidalgo rompiendo las cadenas. ¿Has visto qué maravillosa estatua? Qué individuo así tan fuerte rompiendo cadenas. Te recuerdo que Hidalgo cuando llega a Guadalajara tiene 50 y casi 57 años. Toda una proeza a los 57 años poder romper las cadenas y cómo está la estatua. Pero lo más simpático de todo es eso que te decía, las verdades poéticas. ¿Por qué? Y ahora vamos a un interludio. Y a ver si no me bajan de la antena por decir lo que voy a decir. Hace unas semanas que hubo un festival donde trajeron a la Comisión de Luz y Fuerza del Centro. Comisión de Luz y Fuerza Intelectual del Centro. La traen, gastos pagados, para que la Comisión de Luz y Fuerza Intelectual del Centro se encuentre aquí en Guadalajara platicando de lo que siempre platican. Entre los luminosos y forzudos centrales, un personaje de apellido Fuentes que presentó su ópera. Yo cuando no estuve ahí, pero la oí. Para eso sirve el radio, para oír. ¿Me oyes? Y pregunté simplemente, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, yo no entendía, me parecía un bodrio. No puedo decir, a mí me pareció realmente algo. Y para el precio, no era la ópera de los 3 peniques o de los 2 peniques, sino
Millones costó el montaje. ¿Por qué? Porque pertenece a la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, y que viene a la gran fiesta donde se les homenajea porque vienen. Traen luz y fuerza del centro. Y esto sirve como introducción. Ayer se presentó un concierto de coros que me pareció que tuvo momentos de poco decoro. Pero esto es parte de nuestra formación nacional. ¿Por qué? Dentro de lo que sería una formación académica ideal, debería insistirse en la formación coral, sumar las voces para producir un sonido armónico. Pero en México somos solistas, nos encanta que aquí en la Alondra de Huentitán y ¿cómo se llama el otro? El jilguero de Unión de Tula, son personajes así que cantan maravillosamente bien, pero entonces el coro significa sumar voces para producir un sonido armonioso. Y ayer, algunos de los coros, muy bien intencionados, realmente no estoy juzgando si hubo mal, no, pero falta mucho la formación coral. Te decía, la luna, el día 12, va a llenar. Es un día que también tiene mucho que ver con la verdad poética. Sea o no lo que haya ocurrido, es una figura central de la estructura de la mexicanidad. Se llama Guadalupe. Y aquí está esta composición que es del siglo XVIII, del barroco. No moleste, usted ponga la composición. Si yo digo composición, que dice el jilguero, dice Fabián, que debemos interrumpir, pero lo voy enunciando. Entonces, después de que él nos interrumpa, a mí me molesta mucho, te advierto que me interrumpan cuando yo interrumpo, por eso no doy números de teléfono, sino el 31 21 88 80. Coros. Ignacio de Jerusalén, que Luis Jorge me hizo el favor de aclararme que no era mexicano, que era italiano, que vino a México, y aquí creó su música coral en el siglo XVIII. O sea, esta música era la que debió oír Miguel Hidalgo en su formación académica, estos coros, porque él estuvo en Valladolid, él estuvo allá en la Lutecia Nacional, también conocida como DIEF, él estuvo allá, Miguel Hidalgo, y esta era la música de moda. Cuando él pasó por Guadalajara prendiendo la mecha de una revolución, pero con intenciones mucho más poéticas que realistas, y a las pruebas me remito enseguida. 11:40, donde manda operador, hablador no gobierna, y sigue lo que sigue. Aquí estoy, y hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. Once 42 y... Perdónalo, por favor, porque sí sabe lo que hace. Fabián Pelayo es el que me echa a volar. Y me dijo, hay que... ¿Oíste? Te estaba presentando al autor de moda en el siglo XVIII, Ignacio de Jerusalén. Los maitines a la Virgen de Guadalupe. A ver cómo te suena un fragmento de este interludio, porque luego vuelvo sobre esa hermosísima verdad poética decretada en 1810, el 6 de diciembre, aquí en Guadalajara, y no lo ve. El que no quiere ver que las lunas son bellas, en octubre, en noviembre, en diciembre. Espérate, el día 12, llena la luna, a ver si nos resulta una bella luna llena de diciembre. Pero Ignacio de Jerusalén y su conjunto coral y sus maitines, a esa, que es todo un símbolo. Estés de acuerdo o no, participes de ciertas creencias o no, pero no se puede negar que es todo un símbolo nacional, ¿o no? Christus mortalis
Son las 11:47, sentimos mucho interrumpir a Ignacio de Jerusalén con sus maitines a la Virgen de Guadalupe. ¿Y a propósito de qué? De la interrelación que se dan entre los elementos históricos. ¿Te acuerdas cuál fue el estandarte? La bandera. Es una palabra muy bonita esa de estandarte. La estandarización ahora, gracias al marketing, se logra por el ejercicio. Estandarizados, ¿has visto? Por ejemplo, te pongo un caso dramático. Fabián Pelayo en su camioneta Explorer trae unos cuernos así maravillosos de reno y una nariz porque se estandarizó. Es el estándar. Está tras el estandarte del marketing contemporáneo. Se le ve muy bien, muy original la camioneta, así, con unos cuernos. Casi no hay nadie. ¿Cómo va a haber pocos? Y la estandarización significa eso. Estandarte. Fue el símbolo de las tropas independentistas y el estandarte de los realistas, del equipo contrario, de la selección nacional contraria, porque las dos eran selecciones nacionales, era la Virgen de los Remedios. Pero a lo que voy es a esto, la memoria como me falla. Yo me la sabía de memoria. Ya ahora, mientras estaba Ignacio de Jerusalén ahí con sus maitines, yo traté de hacer la lista y me faltan algunas. Zapotlanejo, Orcones, Cerro Gordo, Irapuato, Celaya, Querétaro, San Juan del Río, Huehuetoca, Camino Real entre Guadalajara y lo que se llamó México. No tenía ese apellido tan elegante del DF. 12 días se tardaba a lomo de buen caballo en recorrer el camino entre Guadalajara y la capital del país. Si tú vienes a la Plaza de la Liberación y tienes tiempo de leer, ni siquiera observar, leer, de mirar la placa que está al pie del Padre Hidalgo rompiendo las cadenas, vas a ver un elemento que resulta dramático y simpático. Un decreto. La abolición de la esclavitud, lo cual nos sitúa en un sitio privilegiado, en un lugar privilegiado a escala continental, porque fue el primer sitio de este tan americano continente donde se decretó la abolición de la esclavitud. Y el decreto dice a la letra que el Generalísimo de América da 10 días para liberar a todos los esclavos en el territorio nacional. Te recuerdo que el camino real de tierra adentro que iba de la capital hasta lo que es actualmente la capital de un estado norteamericano, la más añeja de las capitales de los Estados Unidos de América, no de los Estados Unidos mexicanos, se llama Santa Fe del Nuevo México. Se hacían 6 meses entre México y Santa Fe de Nuevo México. ¿Quién iba a notificar en 10 días? Acuérdate que el celular tan útil,
todavía no funcionaban tan bien las redes de celular en aquellos tiempos. Las noticias viajaban a lomo de mulas y de caballos. Los arrieros eran los grandes notificadores, los que llevaban volantes para que en un pueblo se enteraran de lo que estaba pasando en otro y se reimprimieran, por eso se llaman volantes. Volaban así, a paso, trote de caballo, o muy aburrido trote de burricos, las noticias. Verdades poéticas que decretó el padre de la patria en Guadalajara el 6 de diciembre de 1810. Pero nace un México que te sonará conocido, el México de los decretos, el México de las leyes maravillosas, pero ahí están, muy bien escritas. La redacción de ese decreto de abolición de la esclavitud es una letra, ahí hay facsímiles de la firma del padre Hidalgo, muy bien elaborada la letra y todo, pero aquello era totalmente irrealizable. 10 días o pena de muerte al que no liberara a sus esclavos en 10 días. Vaya. Te digo, hoy anuncié que, y a propósito de la luna, de esa que como la canción lo dice, que es la más hermosa, la de octubre, entonces debemos someternos a esa verdad poética. Y si levantas los ojos al cielo, el 12, el viernes, y ves esa luna llena de diciembre y la comparas, yo no le veo ninguna, como diría mi candenana, ninguna diferencia con la de octubre. Verdades poéticas. El México de los decretos, sí, ese sí es cierto, es una verdad contundente. Nació en Guadalajara en aquel 1810, cuando el generalísimo de América decretó él mismo que era no era presidente, era el generalísimo de un país que solo existía en sus buenas intenciones y en sus cálculos y en sus sueños poéticos, porque Hidalgo le daba por la poesía. Mira, la historia es muchas historias. A ver, rebáteme esa, por favor. Y a propósito de esa, tú sabes, fiesta y feria son sinónimos. Exactamente la misma palabra, fiesta y feria. Y luego repetimos cosas que no sabemos ni por qué las decimos. Cada quien habla de la feria como le va en ella. ¿Y eso qué significa? Te leo otra efeméride. También, este es del siglo XVIII, de 1736. Comienza a tomar cuerpo, comienza a hacerse famosa la Feria de San Juan de los Lagos. Sí, San Juan de los Lagos. De hecho, cuando querían levantarse en armas los insurgentes allá de Guanajuato, habían decidido que la fecha más oportuna para levantarse en armas era hacerla coincidir con la Feria de San Juan de los Lagos, por la gran convocatoria que tenía la feria, y cómo podrían reunir clientela allí para levantarse en armas. Todo se adelantó, la corregidora, bla, 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 pero su intención era, San Juan de los Lagos, prender la mecha allí, en medio de esa feria que tenía un poder de convocatoria notabilísimo. ¿Y qué es la feria? Acuérdate esto del Walmart, es algo muy reciente. Antes la producción en serie no existía. Antes se convocaban estas ferias para que todos los que producían algo lo llevaran allí a ofertarlo a los que lo requerían. Vuelta con esa historia tan recontada y que tiene también que ver con Hidalgo y la erradicación de los gachupines. La ropa era un elemento valiosísimo. El erradicador oficial de gachupines que traía Hidalgo, aquel individuo de apellido Marroquín, desnudaba a los que iba a degollar para que la ropa no se ensuciara. Era tan difícil hacer ropa, puntada tras puntada, hilván tras hilván. Algún día asómate al museo de la ciudad de Guadalajara. Allí hay atuendos del siglo XIX, cuando todavía no aparecía la máquina de coser, y nomás obsérvalos, eso sí, obsérvalos, para que veas el grado de dificultad que implicaba tener ropa. Y a la feria iban los roperos, y a la feria iban los productores de esto y de aquello a ofrecerlo. Por eso eran las ferias tan relevantes, y por eso los ofertadores. ¿Cómo te fue en la feria? Que a quién habla de la feria, cómo le va en ella.
Yo no estuve en esa feria luminosa, que tengo mis serias dudas que en este país donde ya casi nadie lee, cumpla con la función primordial que es la de ofrecer letras para eso, para lectura. Pero como sitio congregacional es maravilloso. Yo oigo a... ¿Cómo se llama este que es uno de los periodistas, si no es el que más gana con sus artículos en todo el territorio nacional? Catón, Armando Fuentes, con su libro que se llama La otra historia de México, hablando de un personaje llamado Hidalgo que tiene sus claroscuros muy marcados y diciendo cómo pues era un hombre muy bien intencionado, pero un poquito soñador, un poquito mal calculista de lo que... Y después, cuando el juicio de Chihuahua, él reconoce que le fallaron los cálculos, de que no salieron las cosas como él pretendía. Pero luego oigo que tiene un apellido muy curioso, se apellida Dos. ¿Qué apellido tan curioso? Creo que Jaibo o algo así. Jaibo II. Diciendo que le fascinaba la figura de Hidalgo porque era un cura muy, muy pachanguero, le encantaba el teatro. Aquí yo disiento con este autor que decía que en San Felipe Torres Moches había montado la obra del Avaro de Molière. La que montó fue el Tartufo, por todas las implicaciones de este personaje de Molière, todas las implicaciones morales. Y decía el joven con apellido II que le fascinaba Hidalgo porque cometía adulterios y porque era mujeriego y porque era parrandero y porque era un personaje polícromo, polifacético. Hidalgo tenía una gran capacidad empresarial, una gran capacidad organizacional, claro, pero, compromiso, viernes 12, me subo a la antena y te cuento una historia, no la voy a inventar yo. Y el sábado estuvo entre los reunidos allí Luis Moreno, y los que asistieron al Labirinta, y me dice, oye Álvaro, ¿por qué no dices tus fuentes? Hoy las he citado, Martín González Guzmán, Friedrich Katz, Armando Catón, Armando Fuentes Catón, este joven Jaibo II, son mis fuentes y de referencia. El viernes, 2 horas, te voy a contar la historia que recopiló un personaje de allá de Sayula, que no es de los historiadores apergaminados, ni de los reconocidos, ni de los premiados. La historia es patrimonio de la humanidad, no es propiedad de nadie. Un doctor muy simpático, le decían en el pueblo, el doctor Pildorita, y buscando aquí, buscando allá, escarbando en archivos, descubrió quién fue ese personaje que llegó aquí, a Guadalajara, a vivir. Se instaló ahí donde está el Cine Variedades, todavía el cine no estaba funcionando. Se llamaba el Colegio de San Juan Bautista. Ahí llega un carruaje misterioso, donde el pueblo decía, venía Fernando VII, porque el grito de Hidalgo fue a favor de la monarquía española, entre otras contradicciones. Y decían, ahí viene el rey, Fernando. Y se abre la puerta de aquel carruaje. Traía como el coche de Fabián vidrios polarizados. Y desciende una muchacha, y el pueblo le llama la Fernandita. El viernes, si me acompañas, te cuento esa versión de la historia del doctor. Te digo, le decían cariñosamente allá en Zacualco al doctor Jesús Figueroa, que llamaba el doctor Pildorita. Pero te va a fascinar esa historia, porque la historia también es chisme. Yo soy Álvaro González, este es Jalisco Radio. Fabián Pelayo es el que me echó a volar. Son las 12 en punto, yo debo bajar de la antena el viernes 11 en punto de la noche. Yo te busco, alvarogonzalez.info, a través de la web, 31 21 88 80, por teléfono, si es que tienes algo que decir. Y si no, vaya tú con tu silencio, que es muy poco expresivo, pero yo de todas maneras te estimo. Hazte una buena madrugada. Te busco. Espero encontrarte. Fabián Pelayo, mil gracias. Y 12:01. Nos pasamos. Perdón. Hasta agotar existencias.
No le digas a nadie, pero el reloj despacito va agotando nuestra precaria existencia. Por hoy, el rey de la radio y de la vida, el reloj, dice que debemos interrumpir la conversa. Yo te busco luego porque quiero volver a obtener el mayor premio del radio en el universo. El premio Tuso. Tus orejas también puestas. Date bien. Y allá tú si acudes de nuevo a nuestra cita hasta agotar existencias.